Muy buenos días, me presento. Mi nombre es Paola Alexandra Sierra Zamora. Soy abogada de la Universidad Católica de Colombia. Tengo una maestría en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por la Universidad de Valencia en España. Soy candidata a doctor en el programa de profundización de Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por la Universidad de España también. Hago parte del grupo de investigación Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia, avalado con categoría A1 en Conciencias, de la Universidad Católica de Colombia, donde también soy profesora investigadora. Soy docente en el área de Derecho Internacional 1 y 2 en la Escuela Militar de Cadetes. Aquí es donde los cadetes se están preparando para su vida militar profesionalmente. Hago parte también del grupo de investigación Masa Crítica en la Escuela Superior de Guerra. Soy coordinadora de investigaciones del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra. Hago parte del grupo de investigación el SMILE, en donde lo que se trata y se trabaja son trabajos e investigaciones en misiones de paz y alianza estratégica. He desarrollado algunos artículos de investigación, libros, capítulos de libro en mi poca corta vida académica, que no es mucha. Y bueno, más allá de todo eso, quiero dar en primera medida las gracias a todo el comité organizador. Lamentablemente por cuestiones de mi trabajo no me es posible estar hoy acompañándolos. Es una cosa que se me sale de las manos. Sin embargo, siempre quise participar y tener la oportunidad de llevar a cabo esta conferencia si fuera de este modo. Dar las gracias a mi amigo y colega, el doctor Alfonso Martínez Lascano, y a todo su comité organizador por la estancia en México. Ha sido una experiencia muy bonita. Ya entiende por qué los mexicanos dicen México lindo, México querido. Esta colombiana se ha enamorado de México. Y bueno, la ponencia que vengo a plantearles el día de hoy se titula Avances y trascendencias en materia de derechos humanos. Y esto es bastante importante en el desarrollo tanto de los países como en el desarrollo mismo de los derechos humanos. ¿Por qué? Mirando un poco más allá, la trascendencia que han tenido los derechos humanos, podemos darnos cuenta que en la conferencia que ha hecho recientemente ACNUR sobre el avance de los 20 años, de los logros que ha alcanzado en materia de derechos humanos, efectivamente, pues nos hemos dado cuenta que en su lista ha evidenciado el logro número 2, donde nos vamos a recaer hoy, precisamente por ser mi área de especialización. El logro número 2, que voy a permitirles leer a continuación, se denominan: los derechos humanos han pasado de ser un elemento central del diálogo mundial sobre la paz, la seguridad y el desarrollo. ¿Y en qué evidencia esto la trascendencia o el avance que han tenido los derechos humanos? Pues que la paz se ha vuelto, en toda medida, sin importar las condiciones, pues uno de los logros más importantes a nivel internacional. Dese cuenta que aunque es un principio incluso casi de los más importantes, como se los digo a mis estudiantes, el mantenimiento de la paz debe ser y trascender y traspasar fronteras. La paz en mi país, que es Colombia, es un principio que está enmarcado en el preámbulo de la Constitución, pero además está incluido dentro del catálogo de derechos fundamentales. Sin embargo, el problema no es que esté implícito o que esté reconocido. En mi país hace mucho más difícil. Tenemos un conflicto de más de 60 años. Digamos que han habido avances y trascendencias en el desarrollo mismo del derecho a la paz, por así llamarlo. Pero ha sido una cuestión política muy difícil y muy incongruente al sostenerse, ¿sí? Más allá de todo eso, pues no sé, voy a contextualizarlos un poco. Llevamos más o menos 60 años de conflicto armado, 60 años de conflicto armado. Está bien, me van a preguntar, bueno, firmamos un acuerdo de paz. Ok, pero créame, yo que trabajo con fuerzas militares, la paz nunca se dio. Una vez les voy a contar una anécdota que pasó incluso en mi país, en una entidad que se llama el ICFES, ¿sí? Que es como una entidad que avala y digamos en toda medida es la que soporta y certifica los exámenes para poder egresarte, ¿sí? Más o menos así, o licenciarte, se diría acá. Y allí me decían, porque hablaba sobre cuestiones de paz y justicia transicional,
Y allá me decía uno de mis queridos compatriotas funcionarios del ICFES: doctora, pero es que ya firmamos un acuerdo de paz, vaya y mire el hospital militar, a ver cómo está. Entonces, a lo que efectivamente me molesté, pero con todo el respeto del mundo le pude decir como: señor, yo trabajo con fuerzas militares, tengo todas las estadísticas y estándares porque precisamente yo trabajo en derechos humanos con fuerzas militares. Usted podrá ver mis publicaciones, mis libros, que recientemente nos acaban de publicar, aceptar, y ya nos van a publicar con el doctor Manuel Bermúdez Tapia, un artículo en Universitas, que es un artículo Scopus en Q2 sobre fuerzas militares y víctimas militares, en donde exponemos un poco esto, ¿no? Cómo la víctima militar ha tenido trascendencia en el desarrollo del acuerdo de paz y cómo además ha sido olvidada, porque es que ese es el punto. Ha sido olvidada por parte del Estado al permitir en el desarrollo, en el marco jurídico que ha creado el acuerdo de paz en Colombia, pero además ha tenido, digamos, una gran desventaja, ¿sí? Entonces, hoy por hoy las fuerzas militares, aunque no están reacias a su grupo, a su gobierno, ni nada por el estilo, sí, desde mi punto de vista jurídico, ha sido un poco dejada. Pero bueno, más allá de la crítica que quiero darles, es la trascendencia que ha tenido de decir: tenemos un acuerdo de paz, estamos en paz absoluta, aquí no ha pasado absolutamente nada. Bueno, tengo que explicarles otra cosa. En zonas como Bogotá, ¿sí?, que es la capital colombiana, pues no se ha visto el conflicto armado, ¿sí? Pero si usted se va, por ejemplo, a zonas un poco más aledañas, ¿sí?, un poco más de campo, por ejemplo, el Cauca o norte de Santander, que siguen siendo zonas rojas, ¿sí? Incluso tengo estudiantes que todavía en maestría tienen que venir desde allá para poder hacer o cursar la maestría cada mes. Me comentan los atroces hechos a los que se tienen que enfrentar hoy por hoy habiendo acuerdo de paz. Y yo le pregunté, yo le decía a ese señor, con todo el respeto del mundo, por favor, mida sus palabras, porque sinceramente lo invito, de verdad, yo le puedo dar entrada fácilmente al hospital de la Universidad Militar, y usted podrá darse cuenta recientemente que es que aquí en Bogotá, en ese momento, pues no teníamos conflicto armado, de hecho casi nunca lo hemos vivido, pero sí se ha pasado por una situación más en otras zonas, ¿listo? Pero más allá de todo eso, esa trascendencia viene marcando un hito, y es el mantenimiento de la paz. Y si vamos a hablar del mantenimiento de la paz y que ha marcado trascendencia por un diálogo mundial, ¿sí?, pues tenemos que mirar incluso la paz desde el interior de los países. La seguridad y defensa en el desarrollo también de las naciones, pues ha tenido otro desarrollo y otra evolución. Y puede fijarse con este ejemplo. Dentro del desarrollo de las nuevas amenazas, ¿sí?, las nuevas amenazas, encontramos, por ejemplo, los ciberdelitos, ¿no? No sé si me están entendiendo los ciberdelitos, pero son los delitos que se cometen ahora más o menos en palabras muy informales con el uso del internet, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que dentro del Plan de Desarrollo Sostenible en Colombia, que tiene que alinearse a la política de seguridad y defensa y obviamente a todos los estándares internacionales que hablen sobre desarrollo de seguridad y defensa nacional, encontramos como nuevas amenazas también los delitos transnacionales, o por ejemplo que el medio ambiente hace parte de la defensa y seguridad de las naciones. Entonces usted se preguntará: ¿avances y trascendencias de los derechos humanos? Sí, recuérdese que a más de que sea un derecho económico, social y cultural, hace parte por conexidad, ¿sí?, de un derecho humano, de un derecho fundamental incluso, que puede ser el desarrollo de la vida, ¿no? El desarrollo de la vida digna. Qué bonito es, por ejemplo, encontrar sentencias hoy por hoy, y lo digo a modo de ejemplo también en mi país, donde la Corte Constitucional, que es el máximo órgano constitucional en mi país, protege derechos sobre un río, ¿sí? El río es el río Mitú, lo podrán buscar, o también hay una sentencia sobre el río Magdalena, en donde se evidencia que el río hace parte, ¿sí?, de la protección de todos los derechos que acarrean sobre ese río. Y sobre ese río, antes de que la Corte Constitucional evidenciara pues una serie de, digamos, maltratos o violaciones sobre ese río,
pues se estaban llevando actividades ilícitas como el fracking, se estaban llevando actividades ilícitas como la explotación de otro tipo de minerales, la explotación de otros recursos que daba ese río, ¿sí? De pesca, por ejemplo, y lo que estaban haciendo era dañar el río. Entonces, en ese ámbito, la Corte Constitucional dijo: oye, un momento, vamos a marcar un hito en la historia colombiana, sobre todo constitucional, y vamos a otorgarle todos los derechos que sean necesarios a este río. Entonces, fíjese que aunque venimos hablando de paz o seguridad o defensa, van a incluir dentro de esos otro tipo de derechos que van inmersos y van conexos por pura naturaleza. Y hablamos de los derechos ambientales o los DESC como un derecho humano también. Y eso también va a marcar trascendencia. Y eso también va a marcar avances en el derecho. Y eso también va a ser parte de, en alguna medida, no, en toda medida, de la trascendencia que ha tenido el derecho a la paz frente al mantenimiento de todas estas condiciones. Y eso que estamos hablando solamente del logro número 2 que se está comentando en esta ponencia. Pues bien, debe decirse que la integración de esos derechos humanos en las actividades del mantenimiento de la paz pues han mejorado en gran medida. Y también, a modo de ejemplo, Colombia es uno de esos ejemplos en avances de ese mantenimiento por la paz. ¿Listo? Porque más allá de todo eso, y más allá de que el acuerdo de paz no se cumpla, y más allá de todas las circunstancias políticas que está pasando mi país en este momento, pues lo que sí ha hecho y ha evidenciado es el mantenimiento de la paz en toda medida. Lo ha intentado balancear para que un sector u otro puedan llevar a cabo ese mantenimiento, como ese equilibrio, ¿sí? No se han cumplido en muchas condiciones, pero pues esta no es la ponencia para poder, digamos, en toda medida poder criticar todos esos avances que ha tenido el acuerdo de paz, la que los invito con un poquito de propaganda a que consulten mis artículos. Están subidos en el Google Scholar, que es la forma más fácil para encontrarlos, donde hablo sobre estos temas. Pero más allá de todo eso, lo que no se ha podido en toda medida es impedir la vulneración de los derechos humanos. Y ahí es donde no tenemos un gran avance ni una gran trascendencia, evidentemente, porque siguen existiendo víctimas del conflicto armado, por ejemplo, si seguimos hablando de paz y seguridad. Y este punto es bastante tangible, porque a medida que se va construyendo el acuerdo de paz, se creó una comisión de verdad, ¿sí? Todos los acuerdos de paz en el mundo o los acontecidos han tenido que crear unas comisiones de la verdad. Las comisiones de la verdad pues se crean, incluso aquí en México se creó en el acuerdo de paz que se hizo con los Zetas, se me olvida siempre el nombre. Se crea una comisión de la verdad. La comisión de la verdad, más o menos así a grandes rasgos, se hace para poder evidenciar que todo ese acuerdo político tenga el reconocimiento a unas víctimas y que sea en un debido proceso, ¿sí? Que sea un poco más limpio, un poco más adecuado. Lo chistoso, a manera un poco más graciosa, aunque no se debía jugar con esto, es que esa comisión de la verdad dice que va a reconocer en el Acuerdo de Paz de Colombia desde 1985 y hasta la fecha de la firma del Acuerdo de Paz todas las víctimas del conflicto armado. Entonces es un gran error que se cometió ahí, porque primero no se firma el Acuerdo de Paz con todas las guerrillas que tenemos en Colombia. Ahora no es que esté diciendo que en Colombia no se pueda ir. Colombia es un país precioso, mis colegas pueden dar cuenta de ello. Colombia es un país muy tranquilo porque, como les digo, las zonas de conflicto están muy lejos de Bogotá y solamente se viven, digamos, fuertemente en ese tipo de zonas, que son las zonas más campesinas porque es donde se cultiva la coca, claramente. Pero más allá de todo esto es las comisiones de la verdad en Colombia. Este caso, pues, se creó una comisión de la verdad para reconocer a todas las víctimas del conflicto armado, como les decía, pero eso hubiera sido correcto si se hubiera logrado firmar un acuerdo de paz con todas las guerrillas que tenemos en Colombia. Y no, solamente se firmó el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que son FARC-EP, que luego no se desmovilizaron todos los frentes. Entonces ustedes dirán, ¿pero cómo así? Sí,
Se firma el acuerdo de paz con las FARC-EP. Ya les voy a hacer una aclaración sobre el modelo FARC-EP, porque luego se convierten en grupo político, pero a raíz del acuerdo de paz. Pero no se desmovilizan todos los frentes de las FARC Ejército del Pueblo. O sea, de las FARC guerrilla no se desmovilizan todos los frentes. Por lo tanto, hoy por hoy todavía tenemos algunos frentes en algunas zonas veredales en Colombia llamadas FARC-EP. Ahora, al no desmovilizarse en todos los frentes y al solo firmar el acuerdo de paz con una de las guerrillas, pues se hace todavía más difícil, porque si vas a reconocer víctimas, pues reconoce las víctimas que fueron víctimas de las FARC Ejército del Pueblo y no de todo el conflicto armado, porque son más de 60 años en donde se han visto involucradas otro tipo de guerrillas en el desarrollo que ha tenido Colombia. Pero bueno, más allá de todo esto, otra de las críticas es que esa comisión iba a tener hasta 3 años de duración por acuerdo de paz, que luego iban a sacar un informe. Entonces, primero, en Colombia no existe, digamos, o no ha habido toda esa recopilación de información de todas las víctimas del conflicto armado, porque en 3 años que ha durado la Comisión de la Verdad, pues es un poco imposible que se lleven a cabo el reconocimiento de más de 60 años de conflicto armado de todas las víctimas del conflicto armado. Incluso, a manera de otra anécdota, una vez estaba con mi jefe en la Escuela Superior de Guerra, que es donde, digamos, ascienden mayores y coroneles y generales, y me contaba una anécdota. Me decía: doctora, imagínese que en alguna zona por allá, yo no sé en dónde, en Colombia, pues mi hermano lo secuestraron, pero él alcanzó a quitarse, digamos, el uniforme y a esconder su libreta militar, y se quedó en ropa normal porque iba de paseo. Entonces nosotros siempre cargamos una mochila ligera y lo retuvieron, le hicieron un retén. Pero doctora, eso fue como en los 2000, 2005, por ahí. Y yo, interesantísimo. Me dijo: sí, lo retuvieron, lo secuestraron. Cuando lo llevaron ante el comandante que lo había secuestrado, pues corrió con la suerte de que eran amigos del colegio, y lo reconoció y lo dejó ir, solamente por ese hecho. Entonces ya lo dejaron ir, luego bajó de la montaña donde lo tenían, luego pues ya se comunicó con nosotros, dijo que estaba pues muy bien, que no le habían hecho absolutamente nada, nos contó la anécdota. Y bueno, todo esto a grandes rasgos yo le preguntaba: capitán, ¿usted ya fue a inscribirse como víctima del conflicto armado o fue a inscribir a su hermano? Me dicen: ¿cómo así, doctora? No, porque igual ya lo soltaron. Le dije: no, pero es que el acuerdo de paz dice que antecedentes antes de 1985 y hasta la firma del acuerdo de paz. Por lo tanto, usted es víctima del conflicto armado y usted no tenía ni idea que usted era víctima del conflicto armado. Todo esto para decirles, dentro de las fuerzas militares se van a encontrar una cantidad de anécdotas, claramente, porque ellos son los que tienen que ir a poner frente sobre todas las circunstancias o situaciones que ameriten ese no mantenimiento de la paz, claro, en ejercicio de sus funciones. Pero claramente ellos también hacen parte de ser víctimas del conflicto armado, y así lo reconoce una ley en Colombia, que es la ley 1448 del 2011. En ese orden de ideas, pues, artículo 3 ya plasma como tal el desarrollo de la víctima militar. ¿Listo? Pero frente al desarrollo y avance que ha tenido, pues también hemos podido tener desarrollo y avance en ese tipo de derechos. ¿Listo? En ese tipo de acontecimientos donde las fuerzas militares van a ser mantenidas como víctimas de ese conflicto armado que vivimos en Colombia. Y eso hace parte también del desarrollo y trascendencia que ha tenido los derechos humanos, porque antes del 2011 era muy difícil que una víctima fuera víctima del conflicto, víctima militar fuera una víctima militar del conflicto armado. Ahora la cosa se hace un poco más difícil, aunque tengo mis cuestiones ahí en ese asunto. Más allá de todo eso, pues lo que quiero decirles es: oiga, si vamos a mirar un poco hacia afuera con los logros que ha tenido desde 1993 las Naciones Unidas, pues hombre, también mirémonos hacia adentro, en los países. Podemos ser los países más ejemplares, por ejemplo en Colombia. Vuelvo con Colombia, y no es que esté hablando mal de mi país, si quiero contextualizarlos en una realidad que aquí no se cuenta, ni en otros países tampoco se ha contado. Y Colombia increíblemente es uno de los países que más tratados internacionales
ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos, pero increíblemente también es uno de los países que más los viola. En el sentido de que no es que ahora Colombia sea el país donde no se pueda ir, donde no se pueda visitar, donde no se pueda hacer absolutamente nada, no, pero sí es un país que por la trascendencia de su conflicto armado pues ha llevado y acarreado, digamos, unas circunstancias colaterales que ha traído pues el desarrollo mismo de ese acuerdo de paz. Pero aunque los derechos humanos hagan parte esencial del diálogo mundial, ¿sí?, pues debe evidenciarse en ese sentido que la paz y la seguridad también van a ser foco trascendental de avance frente a los derechos humanos. En Colombia, bueno, seguimos avanzando sobre el desarrollo mismo del derecho a la paz. Seguimos trabajando desde todos los sectores, pues se dan cuenta que trabajo desde el sector defensa, por el desarrollo mismo y el acontecimiento mismo del acuerdo de paz. Pero más allá de todo eso, seguimos luchando por la protección de los derechos humanos. No importa si usted es militar, no importa si usted es un ciudadano cualquiera, no importa si usted es un extranjero, no importa si usted es un campesino, no importa incluso si usted mismo es el guerrillero. Siempre trabajamos por la lucha y defensa y protección de los derechos humanos. Así como asistimos al campesino, también vamos a asistir a la persona en cualquiera de las categorías que mencioné. ¿Por qué? Porque estamos frente a un mundo o a un siglo en donde la trascendencia rompe fronteras, rompe esquemas. Los derechos humanos son constantes y están en constante evolución. El mantenimiento de la paz también va a ser constante y va a estar en constante evolución. Por lo tanto, no podemos quedarnos atrás de mirar así, aunque usted es guerrillero. No, venga, desmovilícese, ¿sí? Haga parte de esta sociedad que quiere la paz, que está cansada del conflicto, que está cansada de las injusticias. Y venga para el grupo de los buenos. Eso es lo que estamos tratando de hacer a grandes rasgos en Colombia con el acuerdo de paz. Y eso es lo que se quiere lograr en toda medida con las otras guerrillas o los otros grupos ilegales, para poder mantener, digamos, ese pilar fundamental, interno e internacional, el mantenimiento de la paz. ¿Listo? Entonces, pues evolución y trascendencia sí hemos tenido, positiva y negativa, desde cuenta. Esto es una de las pocos ejemplos que he podido llegar a darles, pero que más que poner ejemplo a Colombia, ¿no? Sobre todo en el mantenimiento de la paz. Creo que es uno de los ejemplos más importantes. Bueno, ustedes también tienen uno ahí súper importante con Estados Unidos, pero bueno, más allá de todo eso es contextualizar las realidades sociales, políticas y jurídicas que se llevan a cabo y contextualizarlas en mi país. Entonces sí ha habido desarrollo, sí ha habido trascendencia, pero seguimos en la lucha, ¿sí? Como dirían los militares, seguimos en la lucha por la patria. Entonces, bueno, esto fue un poco el panorama que quería venir a contarles. Pido mil excusas nuevamente por no haber podido asistir el día de hoy. Me hubiera encantado conocer a todas las personas que se encuentran allí. Muchísimas gracias por la oportunidad y por llevar a cabo esta actividad. Prometo que si se viene una nueva jornada de estas tan importantes y tan lindas, voy a ser la primera persona en estar allí. Muchísimas gracias por la paciencia del video y nos vemos hasta una próxima ocasión y muchísimas gracias.